Y bien, henos aquí, 22 años más tarde, 21 años más tarde, no es un problema de lamentar o no. Constatemos que es precisamente por esa debilidad, por esa cobardía de aquella élite venezolana de entonces, que rápidamente se puso a tratar de ¿cómo se llama?, de entenderse con el partido chavista, de buscar la manera de coexistir desde las directivas del Congreso, desde las sucesivas elecciones que revalidaban los poderes y daban chance a que Chávez exhibiera cada vez con mayor fortaleza su plan de modificar aquel régimen político, y que dejó a los partidos de la llamada Cuarta República la oportunidad de ponerse al día al lado del chavismo en cambiar de cara o en tratar de presentar una nueva fisonomía, incluyendo en las ideas que se adaptaban pues a las nuevas circunstancias que exigían pues cierta dosis de socialismo, cierta dosis de demagogia pública, para tratar de seducir a los sectores que masivamente se fueron del lado de Chávez en las elecciones presidenciales. Pero esto de tratar de aparentar, digamos, preocupaciones iguales a la del chavismo respecto a su sensibilidad social, bueno, ese fue el mal inicial de todos los llamados partidos, que fueron a las sucesivas elecciones tratando de arrancar un pedazo. Y es allí donde ya no se sabe cuáles son las instituciones que resultaron legítimamente en manos del chavismo sin fraude, y cuáles fueron las que terminaron en manos del chavismo fraude mediante. No habrá manera de saberlo, mi amigo. Solamente, qué sé yo, parece mentira, pero mientras más nos distanciamos de aquella fecha, es más fácil averiguar realmente lo que ocurrió, porque no les extrañe que en directivos de aquellas compañías como Indra, la famosa Indra española, que contaba los votos antes de contarlos en Marmati, ya habrían personas que podrían atestiguar cómo sucesivamente se vinieron, digamos, se instauraron opciones políticas a la cabeza del Estado venezolano que tenían un origen espurio, un origen fraudulento, un origen comprado. Yo no puedo demostrarlo hoy por hoy si no tengo una capacidad, digamos, de poner en evidencia todas esas pruebas. Por eso les digo que, sin embargo, algún día se sabrá. Algún día se sabrá. Y bien, Chávez astutamente fue entonces dando cada vez mayor margen para que sus instituciones, sus ideas, su programa político, su régimen se abriera paso contra toda la institucionalidad anterior. Y tenemos entonces una alternativa que viene desde el chavismo, abriéndose paso en la política, en el Estado venezolano, constituyéndose en una especie de realidad ya irrevocable. El chavismo ganó su espacio de fuerza dominante en ese Estado, lo que no imaginaron aquellos a los que les criticábamos sus conductas ambivalentes y cobardes del principio. Lo que nunca se imaginaron es que el chavismo iba a ser una fuerza irrefrenablemente hegemónica y que iba en definitiva a quedarse con el santo y la limona, a que iba a hacer de las instituciones de Venezuela ese todo, esa totalización, esa vocación totalitaria de expeler, de expulsar partidos, grupos de todo tipo de la actividad privada y de la actividad pública, para quedarse ellos solos con el control del poder, de las instituciones del Estado y de las instituciones, digamos, de la estructura social y de la estructura económica del país. Más aún en un Estado y en una economía que tenía una fuerte presencia estatista. Bueno, se quedó con todo y hoy padecemos, 22 años después, que los pocos respiraderos que puedan quedar de actividad privada pueden estar incluso reconstruyéndose porque a los chavistas les interesa.
Es tan omnímoda la presencia del aparato ideológico de estos miserables a la cabeza del Estado venezolano, que porque no pudieron mantener el estatismo asfixiante en la economía, habiendo destruido toda la economía de Estado, habiendo destruido todas las empresas y habiendo destruido la moneda, habiendo destruido todos los factores de la producción y de la distribución que se basaban en la libertad de opciones de la gente, habiéndose quedado reducido a nada el espacio privado, los chavistas ahora del propio poder y de la propia élite gobernante resolvieron crear espacios privados e incluso hacer de ideologías ya de las zonas especiales, de la dolarización de facto que está ocurriendo en el país, todas esas ideas privatistas del chavismo, todas esas ideas que consistirían en dejar espacio a la actividad privada, es lo que tiene con el dientero pelado a los ideólogos de Fede Cámara y a los dirigentes de la burguesía venezolana, que de cómplices apaleados aparecen ahora como cómplices amansados para esta nueva etapa de la ruta chavista en el control hegemónico del poder político. Amigos, ¿qué viene para Venezuela? ¿Viene acaso una restauración de la economía privada? ¿Viene acaso una restauración de la economía de mercado? ¿Viene acaso unas fuertes instituciones que hagan respetar la voluntad democrática de la mayoría de la población para elegir gobiernos, designar sus líderes, etcétera? ¿Habrá libertades para la prensa, para la propia usufructo de Internet mediante el Internet universal para todos? O para los que tengan acceso por una cantidad módica de dinero mensual. Nada de eso, mi amigo. Venezuela entró en una especie de caos donde hay ese islote privado de la economía y donde el chavismo ahora usufructúa al final de su gran torta histórica de lo que podíamos llamar de la complicidad, digamos, solidaria, allí secundona a una solidaridad efectiva y protagónica de los segmentos que lograron sobrevivir a la economía estatista del chavismo y ahora son portavoces de ese islote privado de conexión con la banca, con las divisas, con el comercio exterior, con lo que queda de capitalismo que ha adoptado ahora un cierto vigor a partir de la dolarización de la economía, que el chavismo entendió no solo que era inevitable, sino que es bueno poner a esta gente que detenta los dólares y tiene nexo con el mercado mundial capitalista, hay que tenerlos de aliados cercanos. Por eso le da las concesiones que les da, porque ellos las necesitan. El chavismo se convirtió en estos 22 años de aquella manada, porque era una manada de ideólogos socialistas y comunistas, se ha convertido en un grupo delincuente de usurpación de propiedades y de usurpación de un lugar privilegiado en la economía nacional, que consiste mediante privilegios, el dolo, el robo directo y la estafa y la corrupción más abyecta, hacerse de un espacio solvente, de consumidores solventes, de propietarios solventes, de una cantidad X de dólares que manejan en sus cuentas bancarias dentro y fuera del país. Ese cambio, esa mutación, la gente no la entiende fácilmente porque sencillamente ya no existe aquel chavismo de ideólogos, aquel chavismo de pata en el suelo con ideólogos muy bien enzapatados que prodigaban toda clase de teorías altisonantes, de verbo altisonante para justificar el igualitarismo social, etcétera, etcétera. El chavismo ha ocultado progresivamente toda esa cháchara del socialismo ideológico y se ha quedado con algunas abstracciones: la defensa de la revolución, la defensa de la patria, el antiimperialismo, tan rentable como inútil, porque ¿qué es lo que se ayuda el chavismo
peleando con los Estados Unidos. Si le hubiera salido mejor entenderse con ellos, como trató el fidelismo cubano, el castrismo cubano durante los años de Obama, que todavía estaban vivos, era precisamente por esa apertura que hicieron hacia los norteamericanos. Pues no, los chavistas, ellos son duros, pues, son más obtusos todavía que los propios castristas, y recorrieron este camino en la última etapa ya de opositores belicosos contra Estados Unidos, belicosos hasta cierto límite. Eso es hablar de guerras y hablar de tiros y hablar de resistencia armada, pero allá, dentro de las fronteras, por supuesto, y con un país que se deshace en un descontrol absoluto, en una falta absoluta de control territorial, donde abundan bandas, guerrillas, toda clase de propuestas armadas, desde los pranes y las guerrillas colombianas y las guerrillas del Medio Oriente, que actúan en suelo venezolano con la complicidad del gobierno chavista, siempre con una verborrea antinorteamericana, pero que, bueno, le es rentable políticamente para los ingenuos y los tontos de siete suelas que todavía creen en que el chavismo pueda representar una corriente políticamente sólida en base a ideas solventes. Para nada. El chavismo es una reverenda piratería ideológica. Pero aunque sea una piratería ideológica, es bueno saber, mis amigos, que esa presencia de este liderazgo chavista a la cabeza del Estado venezolano ha tenido pues una génesis, un inicio, una evolución, y está teniendo esta hora final de beligerancia activa desde el primer día hasta hoy, porque supo, y eso no se le puede negar, supo manejarse dentro de la herencia de Chávez, de mezclarse con el llamado amparo de Rusia, de China, de Cuba, de las guerrillas colombianas, del régimen iraní. Si algo tuvo claro siempre Chávez, y el bicharraco Maduro heredó de no la sapiencia, digamos, la astucia animal de Chávez para mantenerse a flote en la política internacional y a la cabeza del Estado venezolano sin mayores peligros, esa línea de continuidad de esas ideas son las que pueden explicarse de una manera tan evidentemente, sustentadas en la dialéctica de imperios, a saber, en medio de una situación mundial caracterizada por el choque, por la dialéctica, por la oposición, por los antagonismos del imperio norteamericano contra el imperio ruso, chino, contra el Estado cubano, el Estado iraní, la cobardía y los temores de las otras burguesías de América hispánica, de las burguesías imperiales, pero de ocaso histórico de Europa, y agrupadas todas en esa cosa rara que es Europa. Bueno, mis amigos, todas y cada uno de esos representantes de esas líneas del imperio realmente existente en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Cuba no es imperio, pero es una dialéctica de estados, la propia dialéctica de estado contra Colombia, o en antagonismo con Colombia, todo eso manejado astutamente por Chávez y dado en herencia a Maduro y a sus comilitones, es lo que explica la permanencia del régimen venezolano todavía respirando. Y es de eso que querríamos aportar algunos elementos de análisis para ver si se integran a presagiar o a vislumbrar. ¿Es acaso sólido el régimen de Venezuela? El Estado venezolano, como el cubano, que viene del mismo manejo histórico de las contradicciones y conflictos entre los imperios, ¿puede acaso el régimen venezolano aspirar a una permanencia de 1 o 2 décadas más, o ya se le acabó su tiempo histórico?